tardes a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta charla. Aquí en estos 15 minutos voy a explicaros un poco acerca del trabajo que hemos hecho sobre un nuevo método de selección de covariables en modelos de regresión dinámicos y la implementación que hemos dejado pública en el lenguaje de programación R. Vale, los contenidos que vamos a tratar en esta presentación aparecen aquí. Primero voy a introduciros un poco el contexto de nuestro trabajo, en qué ámbito de las matemáticas se mueve. Después procederemos a explicar la metodología de nuestra propuesta, es decir, los detalles del método de selección. Pasaremos a una parte de simulación, cómo evaluamos a nuestro método y los resultados que obtuvimos. Unos pequeños ejemplos de aplicación a casos reales. La implementación que tenemos en R la tenemos pública en un repositorio de GitHub. Y finalmente un apartado de conclusiones y trabajo futuro. Vale, para explicar un poco en qué consiste nuestro método, tenemos que introducir qué son los modelos de regresión dinámicos. Bueno, igual ya muchos lo sabéis, pero se trata de un tipo de modelo de regresión donde se define la dependencia lineal entre un proceso estocástico, aquí se denota con la letra Y, que actúa como la variable como la variable dependiente, y un conjunto de procesos que se denotan con la letra X, que actúan como variables regresoras. En la fórmula central de la diapositiva, no sé si puedo aparecer la otra. En la fórmula central de la diapositiva tenemos la definición formal de un modelo de regresión dinámico. Aparece que la variable dependiente, Y de t, se define como la combinación lineal de las variables regresoras que se introducen con cierto retardo, más un término residual que aquí aparece con la letra eta y aparecerá así en el resto de la presentación. Bueno, como podemos observar, ¿cuál es la diferencia entre un modelo de regresión dinámico de un modelo de regresión clásico? Pues que las variables que participan en el modelo de regresión dinámico tienen una componente temporal que se denota con el subíndice t. Y esta componente temporal se puede configurar dentro del modelo. En concreto vemos que las variables regresoras se inducen en el modelo con retardos mayores o iguales a 0. Y además el término residual es modelizable por un proceso ARMA, que es un modelo autorregresivo de medias móviles que se conoce mucho en series temporales. ¿Qué significa esto? Bueno, esto, si sustituimos dentro de la definición formal del modelo de regresión dinámico, significa que las variables regresoras, los momentos actuales y pasados de las variables regresoras, son los que ayudan a definir los momentos actuales de la variable dependiente. Entonces, Krier y Cham en 2008 propusieron un método denominado preblanqueado que detectaba la correlación entre dos procesos estocásticos, detectaba en qué momento se producía una correlación lineal significativa. Nosotros utilizamos el preblanqueado para crear un método de selección automático que de forma iterativa va añadiendo variables regresoras a un modelo de regresión dinámico. Vale, no voy a explicar en profundidad lo que es el preblanqueado porque tiene una demostración matemática, pero en esta diapositiva vemos así de forma fácil y rápida en qué consiste el trabajo de Krier y Cham. A la izquierda tenemos dos series temporales, el logaritmo de las ventas y el precio de una marca de patatas fritas. Bueno, Krier y Cham al principio calculaba la correlación cruzada entre esas dos series temporales y obtenían el gráfico que tenemos arriba a la derecha. Lo que demostraron fue que las bandas de significancia, que son estas bandas azules de la correlación cruzada, estaban mal calculadas y por tanto este gráfico así nos daba una correlación que era falsa, es decir, no existe una correlación significativa en los retardos de -4 a 4, que es lo que indica el gráfico de correlaciones cruzadas. Propusieron aplicar un filtro lineal para transformar las series a ruido blanco. Ese método lo llamaron preblanqueado. Calculando la correlación cruzada entre las series preblanqueadas, se obtenía en qué momento había una correlación lineal significativa. En este caso vemos que en el retardo 0 es cuando se produce la máxima correlación lineal significativa entre esas dos series temporales. Vale, nuestro método es lo que había dicho antes, utiliza el preblanqueado para ir escogiendo variables que estén correladas entre ambas. Bueno, entonces el método, los pasos están aquí definidos en esta diapositiva, no voy a explicarlo en detalle, está aquí bien escrito con notación muy detallada, pero lo que hace es, partiendo de una variable dependiente y un conjunto de variables candidatas a ser introducidas en el modelo como regresoras, nuestro método va añadiendo iterativamente variables
que minimizan un criterio de información previamente seleccionado. Esa información sirve para evaluar cómo de bueno es el modelo. Entonces, en un primer paso de inicialización, lo que hace es escoger la variable que minimiza ese criterio de información y que además tiene una correlación lineal significativa con la variable dependiente, que sería esta variable de aquí. Este paso lo hace utilizando, pues, como ya dije antes, el método del preblanqueado. Después, de forma iterativa, ir añadiendo variables al modelo de regresión dinámico que estén significativamente y linealmente correladas con los errores de regresión del modelo anterior. Esto lo propusimos nosotros, es donde entra nuestro estudio, porque asumimos que lo que queremos es que añadir nuevas variables regresoras ayude a predecir la información que no pudo predecir el modelo anterior, que tenía las anteriores variables regresoras. Y finalizamos el proceso pues, cuando no se pueden añadir más variables regresoras o no se puede minimizar más el criterio de información. Y si el modelo final no tiene errores estacionarios, que debería tenerlos, pues procedemos a diferenciar todos los datos y a repetir el proceso, buscando que los residuos de regresión del modelo final sí que tengan residuos estacionarios. Vale. Para evaluar nuestro modelo, realizamos una serie de simulaciones donde se construía de forma artificial la variable y de t, la variable dependiente, generando 3 variables que serían las regresoras y unos residuos de forma aleatoria, escogiendo unos coeficientes de regresión también aleatorios y unos retardos pues también aleatorios, pues utilizar todo esto, esta componente sería todo aleatoria, generada, y generar artificialmente la variable dependiente. Consideramos un conjunto de candidatas donde se añadían variables que no participaban a la hora de generar la variable dependiente y lanzábamos el modelo con todo este conjunto de variables para buscar lanzábamos el método de selección para ver si era capaz de escoger estas 3 variables de aquí, que serían las que realmente participan para crear la variable dependiente. Nuestro método lo lanzamos con distintas configuraciones, utilizando 3 criterios de información distintos, el AIC, el BIC y el AIC corregido, y distintas formas de chequear estacionariedad a la hora de aplicar el preblanqueado, que utilizamos el test de Dickey-Fuller y el ajuste de una rima y mirar si su orden de diferenciación D pues era mayor o igual a 1. Aquí tenemos los resultados. Aquí TP significa true positive, significa el porcentaje de veces que nuestro modelo añadió correctamente variables, y el TN, true negative, sería el porcentaje de veces que nuestro modelo no añadió una variable que realmente no debería haber añadido. O sea, serían estas variables de aquí. Bueno, no voy a pararme los resultados, pero veis que la tasa de aciertos es muy, muy alta. Desciende un poco cuando los residuos generados no son estacionarios, pero igualmente, bueno, la tasa de error es muy baja, así que asumimos que el modelo funciona bastante bien a la hora de escoger correctamente variables regresoras o descartarlas que no lo son. Y aquí la parte más importante sería nuestra implementación en R. Diseñamos una serie de funciones que son muy fáciles de usar, están subidas en el repositorio de GitHub, y vemos que aquí se genera la variable dependiente, Y, unos coeficientes que los fijamos aquí, con unos retardos, unos residuos también generados aleatoriamente. Vemos que el conjunto de variables candidatas, que sería este, tiene x1 hasta x6, solamente las 3 primeras han participado para crear la variable dependiente, y lanzamos la función que se llama drm.select con estos datos: la variable dependiente, el conjunto de variables candidatas, el criterio de información seleccionado, el método para chequear estacionariedad, y bueno, esto es para ver si queremos mostrar cómo va avanzando el método de selección y cómo va descartando y añadiendo variables. El resultado final nos enseña las variables que se han escogido con sus retardos y cómo ha ido optimizando el criterio de información. Vemos que esto es una simulación que ha sido exitosa porque ha escogido bien las 3 variables que participaban en la creación de la variable dependiente. Los retardos también los ha escogido bien, como podemos apreciar aquí. Y además, al final de todo, tenemos el ajuste, los coeficientes de regresión que se han estimado, y vemos que se aproximan mucho a los que hemos seleccionado, aquí previamente, que serían estos de aquí.
Vale, aquí tenemos unos ejemplos de aplicación a casos reales para ilustrar un poco sobre su uso. Voy a pararme a este, que es bastante interesante. Lanzamos el método de selección para analizar cómo impactaba el proceso de vacunación por rangos de edades en la evolución del COVID-19 en Cataluña. Y lo que descubrimos al lanzar el método de selección con estas variables regresoras que vemos aquí es que la vacunación de personas entre 12 y 18 o mayores de 80 años no influye de forma significativa a la hora de predecir predecir la evolución del COVID-19 en Cataluña. Sí lo hace la vacunación de personas entre 18 y 80 años y, en concreto, la vacunación entre personas de 18 a 45 años impactaba el doble de forma negativa. Vemos que la magnitud del coeficiente es el doble que el resto de coeficientes y además impactaba de forma retardada a la hora de definir la evolución del COVID-19. Bueno, finalmente decir que este método de selección está implementado en R, está disponible de forma pública en esta dirección que veis aquí, en repositorio de GitHub. Y estas son las 3 funciones que hemos creado para que sea de fácil uso y cualquier persona que desconozca el código pueda utilizarlas. Por una parte tenemos la función autofitarima, que la podéis utilizar, y es para ajustar modelos ARIMA o ARIMA de regresión, donde se cumpla que todos los coeficientes estimados sean significativos y los residuos cumplan las propiedades de independencia y media nula. También tenemos nuestra función, que es la que implementa el método de selección de rm.select, que ya como he ilustrado antes en la fotografía, pues simplemente introduciendo la variable dependiente y el conjunto de variables candidatas, te escupe las variables que has cogido como regresoras de esa variable dependiente. Y finalmente, esta función que lo que hace, recogiendo el objeto que devuelve drm.select, es mostrar y devolver predicciones puntuales a un horizonte determinado. Para los que estén interesados en acceder a este repositorio, ahí está dentro del repositorio una documentación muy detallada de cómo utilizar estas funciones y muchos ejemplos de uso y de aplicación en la vida real. Finalmente, para concluir, decir que nuestro método abarca un campo muy amplio como la biomedicina, la economía y las finanzas, y que nos gustaría considerar en el futuro añadir otros tipos de covariables, como serían las variables discretas o variables funcionales. También decir que este código no está publicado como un paquete, pero nos gustaría que así lo fuera cuando se añadieran estas nuevas funcionalidades, y también programar una aplicación web interactiva con Shiny, que se suele utilizar bastante. Y finalmente, como comentarios y agradecimientos a mis mentores, Germán y Manuel, porque sin su ayuda no se podría haber terminado ese trabajo, y al Departamento de Matemáticas de la Universidad de Coruña y al Banco Santander por las becas de colaboración que sacó el año pasado, porque fueron los que tuvieron esta iniciativa de trabajar en esta línea de investigación. Y bueno, este es el trabajo de Kieri Chan para los que estén interesados en estudiar más y aprender un poco más sobre los modelos de regresión dinámicos. Hola. Hola. Si quisiera usar este modelo, pero no supiera el valor que tengo que darle, o sea, el retardo que tengo que darle a cada regresor, o sea, los R1, R2, R3, pues también podría, tú me recomendarías usarlo, y qué forma, qué criterio podría usar para conocer esos retardos. Igual no lo expliqué un poco mal. Te enseño. El método del preblanqueado que propusieron Kieri Chan, además de decirte si había correlación significativa entre las dos series temporales, te dicen qué retardo es, utilizando. En el gráfico, es que lo explico un poco rápido, y tampoco está puesto en el dibujo.
Esto son los retardos. Este sería el valor de la correlación lineal por retardo. Entonces, el método de preblanqueado de Krier y Chan ya te dice aquí, por ejemplo, que hay una correlación lineal significativa en el retardo cero. O sea, con las variables sin retardar, digamos. Aquí, esto es la correlación espuria, que es que, bueno, el estudio que hicieron de que esa correlación no era de verdad, no sé qué. Y pues aquí, por ejemplo, te diría que hay correlación significativa en los retardos 0, bueno, 0, menos 1, menos 2, menos 3, y 1, 2, 3 y 4. Sería eso. Pero ya es el método de preblanqueado el que te dice si hay una correlación lineal significativa y en qué retardo ocurre. Te salen varias, o sea, te sale que hay varios retardos que tienen la misma magnitud. O sea, porque entiendo que a cada regresor solo puedes ponerle un retardo, ¿no? O puedes poner dos. No, en nuestro caso dijimos solamente introducir una vez una variable en cada paso del método. En este caso, escogimos el retardo con la máxima correlación significativa en valor absoluto. En este caso, pues, si tuviésemos este caso de aquí, sería el retardo 0, porque es el máximo. Vale. O sea, pero el modelo te permite poner una variable dos veces con dos retardos diferentes. Sí, por ejemplo, si aquí metemos pues x1, otra vez x1 retardada de forma artificial, sí que se podría introducir dos veces esa variable. Vale. Gracias. Nada.